Son foco turístico en muchas partes del mundo. Destacan por su diseño, por su enclave o por quienes descansan en ellos. Les hablamos de los cementerios. Los camposantos gallegos no se quedan atrás. Han inspirado a poetas y a músicos. Los cementerios se han convertido en reclamos turísticos en muchas ciudades europeas. No son solo lugares de silencio y muerte. Y es que la historia de un pueblo está en su cementerio, y muchos conservan mejor el pasado de una ciudad que sus calles o plazas. Esta ruta por los cementerios de Galicia arranca en Padrón, en el atrio de la Colegiata de Iria Flavia, enlosado de epitafios. Los 28 obispos de Iria descansan, según tradición, en el suelo. El tierno cementerio de Adina es poético y lo inmortalizó Rosalía de Castro en sus versos. La poeta fue enterrada aquí hasta que sus restos fueron trasladados a Santiago. A la sombra de un olivo descansa el premio Nobel Camilo José Cela, quien sentía admiración por los olivos funerarios de este cementerio. La iglesia de Santa María Nova en Noia es visitada por su cementerio. Las tumbas medievales han convertido a este cementerio en uno de los más importantes de Europa. Y es que la historia de Noia, los oficios y su economía están grabados en la piedra de sus sepulcros. 2 centenares de laudas sepulcrales con las marcas de los gremios están colocados a lo largo de los muros del templo. Las más antiguas son las que representan los oficios medievales: canteros, herreros, marineros, mercaderes, sastres, zapateros. En Noia tenemos una de las, o si no por decir, la más importante colección de laudas gremiales, que son, pues son sus laudas de enterramiento, donde se enterraban, pero ellos marcaban determinados símbolos donde se quedaba grabado a qué gremio pertenecían. Este, por ejemplo, pertenecería al símbolo de los zapateros. Este es el símbolo donde hay unas huellas, es de zapateros. Para ver cementerios modernos de diseño hay que viajar a la Costa da Morte, un escenario que siempre ha cautivado al arquitecto César Portela. Su cementerio de Fisterra es una obra de arte. Cubos de granito varados en la costa frente al océano, como contenedores de un barco naufragado. Cada cubo alberga 12 nichos con vistas al faro del fin del mundo. Este cementerio marino está reconocido como una de las mejores obras funerarias modernas. Pero 15 años después de terminado, nadie ha sido enterrado en esta obra de arte. Los lugareños prefieren sepultar a sus muertos en un lugar menos desolado. Y para gustos, colores. El cementerio cromático de Dumbría, de estilo neoplasticista, es un éxito de ventas. Los más de 200 nichos ya tienen propietario y hay lista de espera. La arquitecta pontevedresa Rosana Pichel se inspiró en las obras del pintor holandés Piet Mondrian. Sí, la verdad es que ya en obra hubo que ampliarlo porque tuvo tan buena acogida que no llegaba a la demanda que estábamos ofertando y hubo que ampliarlo, y aún así hay lista de espera, o sea que sí, está en uso total. La gente de aquí de Dumbría dicen que su cementerio es el más famoso y el más colorido de toda Galicia, que no hay otro ni en toda España, que no hay otro igual, no lo sé. Ni epitafios, ni ángeles, ni símbolos religiosos. Una explosión de colores como respuesta al gris uniforme de los bloques de nichos. Una cruz y 4 paredes en medio de la nada. Aquí nació la mala fama de la Costa da Morte. La tierra húmeda del cementerio de los ingleses, en el concello coruñés de Camariñas, también guarda la memoria de los 172 marineros ingleses que murieron en el naufragio del buque Serpent. Solo 3 marineros salvaron la vida. Los vecinos de Sabiña y Camariñas enterraron a los muertos en este lugar solitario y salvaje.
frente a las dunas de la Playa de Trece y al Monte Branco. El pequeño camposanto forma parte de la ruta de cementerios europeos significativos. Según la tradición popular, los pueblos optimistas sitúan sus necrópolis en lugares elevados, y el cementerio ourensano de San Francisco está en un alto, al pie del Monte Alegre, desde el que se domina toda la ciudad de Las Burgas. Es el prototipo de cementerio burgués del siglo XIX. Fue declarado bien de interés cultural y hasta cuenta con una asociación de amigos del cementerio que defiende su conservación. San Francisco destaca por sus panteones de granito de estilo neogótico y barroco, inspirados en la arquitectura india. Tumbas con verjas oxidadas y curiosos epitafios como el del escritor Ben Chosei. Bueno, pues aquí tenéis la sepultura porque evidentemente los cementerios pues parece como si que es la gran tristeza, que es la separación de la vida. Hay, como veis, humor, ¿no? Humor en el sentido de que Ben Chosei, el famoso personaje que estudió el lenguaje del barallete, pues pone aquí una nota muy aclaratoria en la que dice que quedan suprimidos todos los homenajes post-mortem porque las cosas se hacen a su tiempo o no se hacen, ¿no? El catálogo de arte funerario de San Francisco incluye las esculturas de Failde, las verjas de Malingre, ángeles caídos y el ángel pensativo de Victorio Macho. Este cementerio romántico cautivó a poetas y escritores por sus vistas sobre la ciudad, por sus jardines, cruceiros y la belleza de sus esculturas. Es un lugar tan evocador que hasta el grupo de rock Los Suaves le dedicó un disco, San Francisco Express. Todos los personajes que salen en el disco, en las canciones, están enterrados aquí y cuentan cada uno su historia, o lo que yo pienso que pudo haber sido su historia. La canción empieza hace referencias al cementerio de San Francisco y a la vida, lo que entiendo yo por la vida, que es como un tren. Ya sabéis que Ourense es una ciudad de trenes. Aquí estoy sentado en la estación. No sé cómo he llegado y no sé a dónde voy. Y veo el tren resoplando en el andén. Es el negro carro de hierro, ese San Francisco Express. Entonces, vienes y vas, la carrera va a empezar, tantos pasos cruzados, tantos sueños que soñar. Se terminó. Está muriendo el sol y se asombra de estar vivo el muerto que ahora soy. Y luego dice, válgame Dios, el viaje ya salió, los días van como sombras, las horas en procesión. A la prisión, donde se para el reloj, esta noche de noviembre, curiosamente el que vi, normalmente me he olvidado la canción. Llorando en la estación, no sé cómo he llegado y no sé a dónde voy. Veo el tren resoplando en el andén, negro carro de hierro, es el San Francisco Express.